tardes a todos y bienvenidos a este primer webinar del curso. Ya tenía yo ganas de decir esto, ¿no? A la vuelta de las vacaciones, donde arrancamos desde la publicación Padres y Colegios, que es la página web que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Pues como digo, arrancamos un nuevo ciclo de webinarios, ¿no? En el curso anterior, y como sabéis, y con motivo del confinamiento, arrancamos un primer ciclo de webinarios muy orientado a la educación emocional y tips para el confinamiento y demás. Y ahora en esta nueva etapa que se nos abre, o en este nuevo curso que se nos abre, desde luego seguiremos tratando muchos temas relacionados, ya no con el confinamiento, evidentemente, aunque, en fin, todos sabemos que, dada la situación, posiblemente pues habrá quizá localidades que se tengan que confinar durante un periodo, y nosotros vamos a tratar de dar tips, consejos de todo tipo en determinadas circunstancias como esa, ¿no? Pero lo cierto es que ahora ya, o bien tips para esa nueva normalidad, o incluso seguiremos tratando muchos temas relacionados con la educación emocional, como estáis viendo ahí en pantalla, serán algunos de los temas que iremos tratando a lo largo de los webinarios que se nos presentan por delante, ¿no? Simplemente, bueno, os muestro la página web en la que estoy navegando ahora para que veáis todo tipo de contenido en abierto. O sea, en fin, es un medio de comunicación, como digo, gratuito, con diferentes secciones: orientación universitaria, opinión, números anteriores, donde sobre todo pues tratamos contenido, informaciones, etcétera, dirigido a padres y madres con hijos en edad escolar, desde los 0 años, vamos, desde que nacen, chiquitines, hasta los 18 años. Bueno. Pues dicho esto, hoy de lo que vamos a hablar en realidad es de la autoridad empática, y vamos a conocer sus beneficios para interiorizar normas en los jóvenes, ¿no? Con la ayuda de la psicóloga Laura Millán. Doy la bienvenida a todos los que estáis ya conectados, como digo, algunos de los espectadores habituales que ya estoy viendo, porque nos han acompañado durante muchas tardes aquí durante el curso anterior, y como digo, estoy muy contento de retomar esta iniciativa, ¿no? Espero que hayáis pasado todos unas buenas vacaciones, y arrancamos, como digo, con este webinario donde, como sabréis, muchos de vosotros y de vosotras, establecer los límites a los hijos y las hijas es primordial. Seguramente las primeras figuras de autoridad en la vida de estos jóvenes son los padres, cruciales, ¿no? A la hora de interiorizar las normas sociales, las reglas, los valores de su entorno más cercano, ¿no? Y de la sociedad en general. Esa autoridad puede ejercerse desde diferentes perspectivas, pero posiblemente sea mucho más enriquecedor si se realiza desde la empatía, como vamos a ver hoy, ¿no? De forma que los jóvenes se puedan sentir valorados y comprendidos, ¿no? Y por eso en este webinario lo que vamos a hablar es de esa autoridad empática, cómo se lleva a cabo y qué beneficios nos trae. Y para ello tenemos a Laura Millán, pero antes de presentarla y ya darla paso, recordaros, como siempre, las reglas, ¿no? del webinario de esta tarde, en el que ella tendrá una primera media hora aproximadamente, donde nos va a dar esas pautas, esos consejos y demás. Y dejaremos un turno de preguntas al final del webinario, para los últimos 15-20 minutos aproximadamente, donde podéis plantear, sugerir, aportar todo lo que queráis. Recuerdo los canales, ya disponéis desde ya mismo un chat donde podéis empezar a utilizar e incluso plantear desde ya mismo las preguntas. Yo las iré recopilando y dando paso, o bien otro apartado que veréis ahí que se llama preguntas y respuestas. Bueno, pues también ahí podéis plantear todo esto. Por último, yo siempre animo a que, si queréis, podéis levantar la mano, es otro botoncito más que os encontráis ahí entre las herramientas, yo lo veo y os doy paso. Os doy la posibilidad de hablar, de que conectéis el micro y que planteéis la pregunta. Yo creo que siempre es mucho más enriquecedor, porque así no perdemos ningún matiz. Bueno, pues dicho eso, os voy a dejar con Laura Millán, que es psicóloga clínica especializada en terapia Gestalt, doctora en psicología por la Universidad de Valencia, para que conozcáis un poquito su perfil.
Es coach educativa en el programa Jove Oportunitat, donde compagina su trabajo con el de profesora académica en la Universidad Internacional de Valencia. Y sin más, yo creo que vamos a dar paso ya a Laura y que nos empieces a contar un poco en qué consiste esto de la autoridad empática. Buenas tardes. Bueno, no te escuchamos, Laura, perdóname, estás compartiendo, pero tienes el micro apagado, me parece. ¿Aún no? ¿Ahora? Ahora sí. Vale, disculpar. Vale, pues paso a compartir pantalla. Bueno, en primer lugar, agradecer a la revista Padres y Colegios para que pueda participar en este webinario. Me parece súper interesante toda esta labor que estáis haciendo. También agradeceros pues, a las personas que estáis ahí ahora en directo y también las que veáis el webinario una vez se cuelgue, porque al final, bueno, el tiempo es muy valioso y también el hecho de que lo empleéis para pues, formaros un poquito más y cuestionaros las cosas, pues me parece muy interesante. Y bueno, como bien ha dicho Borja, os voy a hablar de cómo establecer límites a vuestros hijos e hijas y os voy a hablar de la autoridad empática. La autoridad empática, lo que es el concepto, se me ocurrió a mí, ¿vale? O sea, quiero decir, yo me he puesto a buscar referencias y sí que se habla de autoridad y de empatía por lados diferentes, ¿vale? Pero no hay mucho sobre esta temática y me parece muy interesante y por eso me lancé pues para poder compartir con vosotras y vosotros y poder daros ya no solo esa parte académica de información, sino también me apetecía contaros un poquito pues todo lo que he ido recabando y también que daros paso a reflexionar, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar desde esa parte, sé que es un webinario online y que no vais a poder interactuar todo lo que nos gustaría, supongo que si fuera en vivo sería diferente, pero bueno, aún así, como dice Borja, al final resolvemos todo lo que queráis que compartamos. Y bueno, sin extenderme mucho más, a ver, vale, aquí está. ¿Qué es la autoridad empática? Antes de lanzaros la definición, sí que quería plantearos algunas preguntas, ¿no? Disculpad, ¿qué significa para ti, como madre, padre o incluso como docente que estés viendo este webinario? ¿Cómo te relacionas con esa autoridad? ¿Cómo te habría gustado vivirla durante tu adolescencia? He puesto la adolescencia porque creo que es el momento vital en el que bueno, nos replanteamos más el tema de las normas y los límites, pero bueno, lo podéis extrapolar a cualquier momento vital, aunque yo insisto en que ese es el más conflictivo y el que vivimos con más intensidad. ¿Y cómo crees que recibe tu autoridad, o sea, tu figura de autoridad, tu hijo o hija? ¿Vale? Todas esas preguntas las podéis ir pensando para cuando terminemos la presentación, si os apetece compartir y si no también podéis escribir por mail lo que os apetezca, estaré encantada de leeros. Y bueno, ahora sí que doy paso más a la parte teórica, ¿no? Después de esa parte de reflexión, sí que me gustaría comentar, ¿no? Cuando hablamos de autoridad, lo primero que nos suele venir a la mente, ¿no? Es ese derecho a mandar, ¿no? O incluso autoridad lo asociamos con jerarquía. Pero indagando un poquito más, he encontrado que también significa crecer y aumentar. Por lo tanto, cuando enfocamos el trabajo desde la autoridad empática, a mí me gusta enfocarlo desde, bueno, mi labor como persona adulta que estoy acompañando a un niño o una niña, independientemente de su edad, es poder capacitarle con habilidades, herramientas, recursos, para que esa persona pueda crecer y desarrollarse como una persona libre y autónoma. Esto sería como un proceso, obviamente, ¿no? Como todo el proceso de crecimiento y de desarrollo. Por tanto, entendemos como autoridad empática pues aquella que ofrece esos recursos, esas herramientas y habilidades que os comento para tomar esas decisiones y gestionar sus riesgos. ¿Vale? O sea, cuando hablamos de adolescencia, obviamente hay que tener en cuenta la edad, sí que le vamos a dar cierta autonomía. Si estamos hablando de niñas y niños más pequeñitos, pues obviamente no, ¿vale? Sí que la figura debe estar más presente. Vale, ¿y cómo hacemos esto de la autoridad empática? Bueno, yo quería resaltar dos aspectos fundamentales, ¿vale? Por un lado, esa parte de contención emocional, ¿vale? Y por otro lado, el tema de la empatía.
¿Cuál es esa parte de contención emocional? Obviamente, al ver esto, diréis, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? La pieza clave es que podamos incluir ese plano emocional en todo este proceso, ¿vale? Por un lado, si yo le pongo ese límite a mi hijo o hija, lo más probable es que su respuesta sea de frustración, ¿verdad? Pues la parte de contención emocional hace referencia a que podamos explicarles, ¿no? Y el poder explicarles, por un lado, la norma que le estamos poniendo y también ponerle palabras a ese sentimiento que están experimentando en ese momento. La contención emocional es eso, ¿vale? El que podamos ayudarles a que identifiquen, ya que puedan gestionar poquito a poco, obviamente esto es un proceso de aprendizaje, esas emociones negativas, entre comillas, ¿vale? Porque la respuesta suele ser negativa en ellos, ¿vale? Y por otro lado, para que esto ocurra, para que esta contención emocional se dé, es muy importante que podamos ejercer el rol de autoridad desde la empatía, ¿vale? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Empatía sabemos que es ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que pudiésemos llegar a comprender y responder de la manera más adecuada posible a las necesidades de nuestro hijo o hija en ese momento. ¿Cómo le podemos ayudar a entenderlo, a identificarlo? Poniéndole palabras, ¿no? A esa emoción, a lo que puede estar sintiendo y los beneficios que tiene el hecho de hacer esto es que le estamos dando seguridad a ese niño y a esa niña, ¿vale? Porque muchas veces lo que sucede es, me enfado, no hay una elaboración de lo que me está pasando, es decir, no estamos hablando de lo que me está sucediendo, lo reprimo y se queda ahí. No está, el niño o la niña no está identificando que lo que le pasa es que está enfadado, ¿vale? Entonces, sobre todo a edades más tempranas, obviamente no hay que dejar de hacer esto, ¿no? Pero el hecho de poder explicarle, el poder, bueno, que él y ella también te expliquen, el poder preguntar es muy importante, ¿vale? Y al mismo tiempo lo que estamos haciendo, aparte de darle seguridad a ese niño y a esa niña, es que aprenden estrategias de control, ¿vale? Porque no es lo mismo que yo ante una frustración mi respuesta sea un estallido y me da igual quién esté delante, ¿no? Sobre todo eso lo vemos en algunas y en algunas adolescentes con problemas de gestión de la ira, etcétera, cuando estamos trabajando en sesiones más individuales. Lo que le estás permitiendo es que vea otro modelo de respuesta de conducta. Porque al final en psicología lo llamamos aprendizaje vicario, pero todas las personas aprendemos también observando, ¿no? No siempre es lo que yo digo, o sea, cuando estoy explicando lo que sucede y tal, a un niño o a una niña lo entiende, ¿vale? Pero si yo, por otro lado, hago lo contrario, por ejemplo, no hay que utilizar la tablet X horas, pero sin embargo, a nosotras y a nosotros como mamás y papás nos ven utilizando la tablet más de X horas, estamos siendo incongruentes, ¿vale? Entonces, también hay que ser consciente de que ya no solo lo que le ponemos palabras, que es muy importante, sino también la conducta que estamos llevando a cabo, ¿vale? Y por cerrar aquí, entonces, autoridad empática, como os he dicho, es ofrecer esas herramientas y esas habilidades. Y sobre todo también tener en cuenta la diferencia de edad del hijo o la hija que tengamos, o sea, con la que estemos. Yo es que, claro, lo digo desde el enfoque educativo, pero obviamente de nuestro hijo o hija, ¿vale? Vale, sobre la importancia de los límites. Bueno, aquí influyen varias variables, ¿vale? Por un lado, todas las personas nos hemos criado en núcleos familiares diferentes. Por lo tanto, las normas que hemos adquirido son normas concretas, las normas concretas y los límites que hemos adquirido en esa edad de desarrollo son diferentes y al mismo tiempo no, porque al final esas normas son unas normas sociales que son iguales para todas las personas, ¿no? Pero bueno, sí que es importante el hecho de poner límites, como bien decía Borja, ¿no? Porque al final nos permiten comportarnos de una manera más coherente, más aceptada en el entorno social en el que estamos, ¿vale? Por tanto, necesitamos de esas normas de grupo y de esos límites
Además, necesitamos que sean claros y coherentes para garantizar ese buen comportamiento y también esa buena integración en los diferentes contextos sociales, porque obviamente estamos hablando del núcleo familiar ahora, pero nuestro hijo o hija también se va a mover en otros entornos fuera del ámbito familiar. Lo que aprenda en casa también lo va a llevar fuera, ¿vale? Entonces, es muy importante también tener en cuenta esa parte. Y sobre lo de los comportamientos predecibles. A ver, un ejemplo. No sé, si le ponemos una norma concreta a nuestro hijo o hija, por ejemplo, esto no se hace y le explicamos el por qué y el para qué, ¿no? Ese niño y esa niña va a saber que eso no lo puede hacer, porque ya se le ha explicado el motivo. Eso le da estabilidad y seguridad. Sabe cuál es la respuesta que tiene, o sea, la conducta que está aceptada dentro de ese núcleo. Da igual que sea familiar o social, ¿vale? Por eso son tan importantes los límites, porque al final nos hacen estar en coherencia y también convivir con más tranquilidad en los entornos diferentes en los que estamos. Y bueno, sí que antes de continuar con la parte teórica me apetecía lanzar una pregunta, ¿no? O sea, que no hace falta que contestéis ahora, pero sí que os la queréis guardar y cuestionar y podéis compartir después, maravilloso, ¿no? ¿Por qué me cuesta poner límites en el caso de que os cueste, ¿vale? ¿Y qué creencias tengo arraigadas a ellos? Bueno, las creencias son estados de nuestra mente que es ese estado mental el que la persona asume que algo, o sea, que sí, que algo es verdadero y que es válido según los conocimientos y vivencias previas que tiene, ¿vale? Entonces, las creencias están muy arraigadas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que esas creencias están, o sea, forman parte de nosotros y nosotras. La cara B, porque las creencias obviamente son interesantes, pero sí que cuando hablamos de creencias limitantes tienen esa parte negativa, en el sentido de nos hacen ser un poquito más inflexibles en ciertos aspectos, ¿vale? O sea, son frases contundentes que ahora os compartiré un par que me parece interesante, que de alguna forma nos limitan a la hora de responder y de interactuar, en este caso, cuando estamos poniendo esos límites a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿vale? Y bueno, os quería compartir dos, ¿vale? Obviamente, millones de creencias, o sea, tantas como personas en el planeta, ¿vale? Pero bueno, buscando por internet me han llamado la atención estas dos. Por un lado, es necesario que mi hijo o hija me dé la aprobación a los límites. Bueno, obviamente la respuesta es no, ¿vale? Sí que, como os he estado diciendo anteriormente, es muy interesante que esa norma y esa creencia vaya acompañada de una explicación, ¿no? De un para qué. Sobre todo porque de esta manera lo que estamos haciendo es que se interioricen pues aprendizajes que consideramos importantes, ¿vale? Y al mismo tiempo, al hacerlo de esta manera, lo que estamos haciendo es invitarles a reflexionar sobre las cosas. Pero la aprobación de un límite no siempre se va a dar. Obviamente la frustración va a salir. Y ahora, mira, lo enlazo con, con la siguiente creencia, ¿no? Si no le doy lo que pide, le estoy haciendo sufrir. Muchas veces, o en muchas ocasiones, sí que nos encontramos casos en los que, por lo que sea, la madre o el padre le cuesta decir que no, porque obviamente viene asociado pues, a una respuesta, puede ser enfado, puede ser llanto, eso se llama, o sea esa emoción se llama intolerancia a la frustración, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo, cuando le estamos poniendo una norma y un límite a nuestro hijo o hija, lo que estamos haciendo también es prepararlo para el mundo, porque no siempre conseguimos todo lo que queremos, desgraciadamente, ¿vale? Pero es así. Entonces, sí que el hecho de que puedan aprender a tolerar esa frustración y que nosotras y nosotros como adultos podamos estar ahí para contener esa emoción, ese es el camino, ¿no? El que podamos ayudarle pues como os he comentado, ¿no? A identificar esas emociones y que las puedan elaborar y se puedan apoyar un poquito más en vuestra figura desde ahí, ¿vale? Sobre todo eso, explicarle cómo se sienten y luego también el ponerle palabras a lo emocional, ¿vale? Porque muchas veces cuando estamos poniendo un límite, como madres y padres, pues no sé, ¿vale? Puede ser que por lo que sea se dé
sea, se plantee ese límite, se dé esa respuesta de frustración y acto seguido puede que se hable más o no. Yo os invito a que lo hagáis, incluso que como madres y padres habléis de cómo os estáis sintiendo al ponéroslo, porque de esa manera, como os comentaba antes sobre el aprendizaje vicario, lo que estamos haciendo es enseñarle una estrategia nueva que es a ponerle palabras a ese sentimiento y a esa emoción que están sintiendo. ¿De acuerdo? Así que sobre la importancia de los límites y cómo funciona, me apetecía compartir esto con vosotras y con vosotros, y luego también, por supuesto, hablaros de los beneficios de los límites. Marcan pautas de comportamiento. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es marcar esas normas de conducta, lo que es admisible y lo que no. Insisto, siempre con una explicación, ¿no? O sea, no ponérselo de manera autoritaria, sino explicarle el para qué de ese límite o de esa norma. Y, por supuesto, va ligado a la convivencia. Va a facilitar mucho los núcleos familiares e incluso escolares, ¿no? Porque al saber anticipar o al saber predecir lo que es admisible y lo que no, se van a evitar conflictos también, ¿vale? Luego también, por supuesto, les permite construir una buena percepción de ellos mismos y de ellas mismas y de sus capacidades, ¿vale? Porque al saber predecir lo que es aceptable y lo que no, al poder evitar esos conflictos, lo que estamos haciendo también es trabajar en esa percepción y en esa autoestima o autoconcepto, mejor dicho, ¿vale? Y luego, por supuesto, lo he repetido varias veces, el que puedan aprender a gestionar la frustración. Insisto, me parece súper importante, nuestra figura de persona adulta que estamos ahí es la de contener esa emoción, ¿vale? O sea, si esas niñas y niños no están capacitados para gestionar esa parte emocional, pues ahí estamos nosotras y nosotros para acompañarlos, ¿vale? Por lo tanto, ¿para qué? Muy importante, ¿vale? ¿Para qué esos límites? Y sobre todo para facilitar esa independencia y esa interdependencia entre los miembros de la familia, ¿vale? Porque cuando sabemos cómo funcionar, eso nos va a permitir ser más autónomos poco a poco. De ahí la independencia, ¿vale? Y la interdependencia, todos formamos parte de un núcleo, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de vínculos. Y desde ese lugar, ¿no? desde esa autoridad empática en la que, pues, en la que se da parte se le da cabida a la parte emocional, lo que estamos haciendo es transmitir seguridad, el buen funcionamiento y la estabilidad. Entonces, la relación entre miembros de la familia va a ser mucho más cercana, más saludable. Interdependencia hace referencia a que todos sería dependencia de manera recíproca, ¿vale? Pero se puede funcionar de manera independiente al mismo tiempo. Bueno, sobre los estilos de crianza. Este apartado lo he incluido porque me apetecía que pudiésemos reflexionar un poquito sobre los diferentes estilos de crianza sobre los que se ha investigado, ¿vale? Al final, los estilos de crianza son las formas que cada familia utiliza para educar a los niños y niñas. Y estos estilos de crianza vienen condicionados, pues, por la red de apoyo, por los recursos socioeconómicos, por las creencias, por las vivencias previas de cada miembro de la familia, ¿vale? O sea que hay muchas variables ahí que interaccionan. Y, por supuesto, estos estilos de crianza, es decir, el cómo yo presente, ¿no? o funcione o ejerza ese rol de autoridad en mi familia, tiene unas consecuencias en el desarrollo de nuestro hijo o hija, ¿vale? Entonces, antes de nada, comentar que también condicionan los tipos de relación y de comunicación que hay entre los miembros. Y sí que me gustaría que pudiésemos ponerle atención a las consecuencias que tienen para esos niños y esas niñas. Y también, aparte de esa parte teórica, invitaros a reflexionar, ¿no? Porque seguramente os veáis en varios de los estilos. Y, por supuestísimo, no me gustaría que entrase el tema juicio, ¿no? Uy, porque las madres y los padres, bueno, os esforzáis un montón, ¿no? Al final por educarles y es una tarea ardua. Entonces, que os sirva para cuestionaros, ¿no? ¿Cómo me gustaría hacerlo?
¿Qué me gustaría cambiar? ¿No? Como una invitación a eso. Y bueno, dicho esto, sí que ahora doy paso, bueno, os voy a comentar cada uno de los estilos y os he puesto en esta diapositiva algunos de los ejemplos de cómo se impondría esa norma, ¿no? O sea, cómo sería ese discurso o ese diálogo. Entonces, empezando por el estilo de crianza autoritario, uno de los ejemplos que he encontrado sería: las cosas se hacen así porque yo digo. O, por ejemplo, típica de antes, ahora no sé si, si también, pero las cosas, o sea, hasta que vivas en mi casa, las cosas se hacen como yo digo, ¿vale? Desde este estilo de crianza, lo que se valora, o sea, lo que valoran esos padres y esas madres es la obediencia absoluta, ¿vale? Y no se da pie a cuestionamiento. Y, por supuesto, la desobediencia, sin entrar a explorar en los motivos, porque al final la desobediencia tiene un motivo, ¿no? Hay una parte emocional detrás y se le puede poner atención a eso, ¿no? Porque, o sea, ¿qué te está pasando con esta norma? Eso sería lo interesante, ¿no? Pero desde este estilo de crianza, el simple cuestionamiento se percibe como un desafío a la autoridad, ¿vale? O sea, lo que se espera de ese niño o niña es que acate ciertas normas, que acate ciertas órdenes, y el diálogo en este estilo parental es inexistente. Las consecuencias, pues que no se invita a la reflexión y por tanto no se está trabajando esa herramienta que, como os comentaba, es tan importante, ¿no? Porque al final la comunicación, como ya veremos también un poquito más adelante en la presentación, es una de los pilares claves, ¿no? Al relacionarnos con otros. Y el hecho de poder reflexionar, de poder expresar nuestra necesidad es clave. Entonces, en este estilo de crianza no se da pie a esto, ¿vale? Y luego, por otro lado, la rigidez mental. Porque si yo estoy poniendo una norma sin una explicación y esto se hace así porque yo digo, probablemente ese niño o esa niña adquiera ese aprendizaje como tal y ni siquiera se cuestione si existen otras posibilidades, ¿vale? Luego, en segundo lugar, el estilo de crianza permisivo. En este caso, bueno, la instrucción que he encontrado sería como: déjale, tampoco es para tanto, ¿no? Déjale, tampoco es para tanto. ¿Qué ocurre? En este estilo de crianza, el comportamiento no va unido de límites ni de normas, ¿vale? Entonces, o incluso estas no son consistentes, es decir, como que ahora sí, pero luego no. Y normalmente las madres y los padres tienden a ceder al deseo del niño o la niña. O sea, en este caso no se pondrían las normas. ¿Qué estamos haciendo aquí? No estamos trabajando el tema de la tolerancia a la frustración, porque no le estamos poniendo un no a ese niño o a esa niña, ¿vale? Esas normas no se están interiorizando, ni tampoco los otros recursos o las otras herramientas que se trabajan al hacerlo, ¿vale? Y luego tampoco le estamos permitiendo al niño o a la niña responsabilizarse, ¿no? de eso que le está pasando. Luego, el siguiente estilo de crianza es el sobreprotector, ¿vale? Y en este caso la instrucción sería: no sabe hacer nada solo sola, siempre hay que decirle lo que tiene que hacer, ¿vale? Bueno, cuando indagamos un poquito más sobre este tema, lo que nos encontramos es que esos padres y esas madres son excesivamente vigilantes e inseguras, ¿vale? Y normalmente intervienen antes de que el niño o la niña pueda responder a lo que le está pasando. Muchas veces por miedos o lo que sea, ¿vale? Aquí no estoy juzgando a nadie, simplemente comentando las características de cada uno de los estilos, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que claro, las madres y los padres toman todas las decisiones por los hijos. Entonces, no están aprendiendo a resolver las dificultades, o sea, no están aprendiendo que ellos también son capaces, ¿no? Por lo tanto, las consecuencias aquí para su desarrollo sería el concepto, o sea, su autoconcepto, su autoestima se ve mermada, ¿no? Porque no se ve capaz, siempre lo han hecho por él y por ella. Luego, por otra parte, tampoco se invita a la reflexión, ¿vale? Y tampoco se les está permitiendo responsabilizarse.
Luego, en cuanto al estilo de crianza negligente, la consigna la consigna que he encontrado es puede cuidarse solo o sola, desde pequeñito ha sido muy responsable. ¿Vale? Aquí, en este estilo de crianza, lo que ocurre es que hay una ausencia de límites y de contención. ¿Vale? O sea, no se le han puesto los límites y al mismo tiempo tampoco ha habido un acompañamiento a nivel emocional, porque no ha habido una comunicación, una calidez, una explicación de esos límites, ¿no? De para qué. Entonces, tampoco estamos trabajando en este caso la tolerancia a la frustración y tampoco le estamos dando esa importancia al trabajo a nivel emocional, ¿no? A que puedan elaborar, identificar esas emociones que, como os comentaba, con el estilo este que os planteaba de autoridad empática sí que se haría. Luego, también tenemos el estilo de crianza democrático, que se funciona desde la escucha, el diálogo y la orientación hacia los hijos. Y en este caso lo que se hace es estimular la autonomía y ayudarles a reflexionar sobre las consecuencias de su comportamiento, ¿no? O sea, es un darse cuenta para que puedan autorregularse ellas y ellos poquito a poco, ¿no? Esa sería la herramienta en este caso. Y también ofrecer pautas y límites razonables, siendo siempre claros y sensibles a las necesidades que puedan tener y normalmente hacen uso de refuerzo positivo. ¿Vale? Cuando digo refuerzo positivo es cuando realizan una conducta favorable, o sea, o que se tiene como, o que se ha establecido como que es correcta, pues se le premia de alguna manera. ¿Vale? Cuando digo premia, no solamente a nivel material, hay muchas maneras, ¿vale? Y por último, o sea, el estilo de crianza basado en la paternidad positiva, estos dos últimos serían como los más favorables, ¿no? para que el impacto en ese desarrollo en el niño y en la niña sea mínimo. Este último estilo lo que pretende es conocer, comprender y responder adecuadamente a las necesidades del niño. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Bueno, este estilo es similar al democrático. Y lo que se hace es especial hincapié en conocer cuáles son las necesidades reales de ese niño y esa niña en ese momento. Requiere grandes dosis de responsabilidad, de paciencia y de flexibilidad por parte de los padres y de las madres para poder adaptarse a lo que está necesitando ese niño y esa niña en ese momento. También como mucha conciencia. Pero bueno, sí que, o sea, yo quiero dejaros aquí estos estilos que podáis reflexionar sin juicio. Ya sé que estoy siendo quizá un poco insistente con esto, porque al final cada persona lo hace lo mejor que sabe y puede. Y si estáis visualizando este webinar es porque tenéis interés en, bueno, mejorar vuestra relación con ellas y ellos, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, sí que luego cerraré con algo relacionado con el tema de la crianza que creo que también os puede resultar interesante. Así que aquí os dejo los estilos y continúo. En cuanto a las variables implicadas en el ajuste psicosocial del niño y la niña, se ha encontrado que existe una relación directa entre el clima familiar positivo, o sea, sí, cómo es esa relación en ese ambiente familiar, y que no existan conductas pues, negativas o violentas en ese niño o esa niña en un futuro, sobre todo hablando en el contexto educativo, ¿no? Pero al final, como os decía, el contexto educativo es un sistema pequeño y diferente al de la familia, pero al final nuestros hijos y nuestras hijas se relacionan con diferentes contextos, ¿no? Y por lo tanto lo que aprendan en este núcleo familiar lo van a extrapolar también fuera. Entonces, lo que se ha encontrado, o sea, lo que han encontrado es que ese clima familiar positivo lo que potencia, sobre todo, es un ajuste conductual y psicológico en ellas y en ellos, ¿vale? Y las variables que interactúan son estas 4 que os he puesto ahí y que ahora vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Por un lado, que exista un apoyo familiar, que exista una cohesión afectiva entre los miembros, también que exista una comunicación abierta y empática y por último que haya confianza e intimidad entre los diferentes miembros de la familia, ¿vale?
Entonces, como os comentaba, vamos a ver ahora cada una de esas variables, nos vamos a detener un poquito en cada una de ellas. Y voy a empezar por la cohesión afectiva entre los miembros. Cuando hablamos de cohesión afectiva, estamos haciendo referencia a esos lazos emocionales que existen entre cada una de las personas que forman parte de la familia, ¿no? Y también se tiene en cuenta cuál es el grado de autonomía de cada una de ellas dentro de ese núcleo familiar, ¿vale? Normalmente se ha encontrado que esa cohesión familiar, una forma de medirla es la frecuencia e intimidad que tienen esas interacciones entre los miembros de la familia. Por lo tanto, cuanto más frecuentes e íntimas sean esas interacciones, se supone que esa cohesión afectiva es más positiva. Luego también el hecho de que existan en ese núcleo familiar actitudes de apoyo mutuo, de afecto recíproco, o sea, afecto por ambas partes, y compartir actividades entre los diferentes miembros de la familia, ¿vale? Ya sean deportivas, bueno, al final lo que os guste a cada una de vosotras y vosotros. Y luego también se le da muchísima importancia a la necesidad de individualización y autonomía. Esto se le pone mucho hincapié en el tema de la adolescencia, pero también es extrapolable teniendo en cuenta la edad del niño y la niña pues eso, a los diferentes miembros de la familia, ¿vale? Por tanto, una manera de garantizar ese ajuste psicosocial de nuestra niña y nuestro niño será cuidando esa cohesión afectiva entre todas las partes, o sea, entre todas las personas que formen parte de ese núcleo familiar. Luego, también, como os comentaba, el apoyo familiar, ¿vale? Cuanto más apoyo familiar percibe el niño o la niña, se ha demostrado que esos niños y esas niñas también utilizan estrategias de afrontamiento más efectivas, ¿vale? Y, por supuesto, que adquieren más competencias sociales y su autoestima suele ser más elevada. Por lo tanto, los beneficios de que exista ese clima de apoyo familiar es que ese niño o esa niña aprende a gestionar a nivel social y también adquiere unos esquemas interpersonales que facilitan, en el caso de que sea un apoyo positivo, pues facilitan esa relación entre sus iguales, ¿vale? Entonces, en la escuela suelen tener menos problemas de conducta. Luego, otra de las variables que también interactúan en ese ajuste psicosocial es la confianza y la intimidad, ¿vale? Aquí os he destacado la autonomía y la dependencia, ¿vale? Pero sí que vamos a pararnos un poquito, a detenernos un poco en el balance entre la autonomía y la independencia. Estas dos variables sí que se relacionan con la madurez y el sentido de identidad propia que pueda ir adquiriendo ese niño o esa niña. Es decir, si tú le vas dando autonomía al niño o a la niña, también acompañada de reflexión, lo que es el proceso de maduración pues va a ser mucho más favorable y, por supuesto, le va a permitir saber, o identificar más sus características personales, ¿no? O sea, sobre todo el tema de la identidad sí que lo centraría mucho más en el tema de la adolescencia, pero bueno, porque es cuando realmente se produce, ¿no?, todo ese cambio de evolución, pero sí que es importante el ir trabajando el tema de la autonomía desde bien pequeñitas y pequeñitos, siempre acompañados de vosotras y vosotros como adultos. Y luego también la dependencia y el sentido de pertenencia, que pueda sonar como contrario, ¿no? Pero es necesario saber que yo, necesito a otras personas y que esas personas me necesitan a mí, ¿no? O sea, que exista esa balanza entre el necesitar, o sea, la dependencia, y el sentir que pertenezco y que siempre voy a poder recurrir a mi núcleo familiar para lo que necesite, ¿vale? Y eso es lo que potencia esa confianza y esa intimidad en ese núcleo familiar. Entonces,
¿qué podemos hacer, ¿no? para fomentar esa confianza y esa intimidad? Pues escuchar las necesidades de ambas partes, como os comentaba, ¿no? El tema de la empatía, que le podamos poner atención. Obviamente, ante un conflicto familiar hay situaciones que son complejas de gestionar y que, bueno, todos y todas nos enfadamos, ¿no? Pero que en ese momento, pues sí, de más tensión, nosotras y nosotros como adultas y adultos podamos salirnos, por decirlo de alguna forma, y pararnos a pensar en cómo se puede sentir, cómo podemos intervenir. Obviamente necesitamos respirar mucho en esos momentos, pero lo que os comentaba, al mismo tiempo le estamos también enseñando herramientas, ¿no? Y también tener en cuenta que, bueno, habrá momentos que lo gestionemos mejor y momentos que no, pero al final lo importante es el ponerle atención a querer hacerlo de una manera determinada y poquito a poco pues ir viendo. Luego, ¿cómo podemos hacerlo también? Pues poniendo límites claros y explicando el para qué, ¿vale? Que ya os lo he comentado anteriormente, pero es súper importante. Y también, a la hora de poner esos límites y esas normas, estar abiertos a la negociación. A ver, porque quizás puede sonar como contradictorio, pero estar abiertos a las negociaciones, esto no se hace ahora, por ejemplo, hora de acostarse y quiere ver, tu hijo o tu hija quiere ver un capítulo de lo que sea, o quiere estar con la tablet, sabe que a esa hora no. ¿Cómo se puede negociar? Pues se le puede comentar. Sabes que ahora no, que es hora de levantarte, al día, o sea, a la mañana siguiente sabes que te cuesta madrugar y nos enfadamos y luego nos sentimos mal y esto sabes que luego nos trae problemas, pero si mañana, no sé, lo que queráis negociar con él o ella y lo cumples, si mañana hay algún momento concreto o media horita, se te deja la tablet. Me la acabo de inventar, ¿vale? Pero sería para evitar esas mentiras y ocultismos, ¿no? Porque al final sí que abres un poco, eres un poco más flexible con esas normas y esos límites, pero se está cumpliendo la norma y el límite que tú le has puesto y que por tanto es importante para ese núcleo familiar, ¿vale? Y luego, última variable implicada, ¿vale? La comunicación. Hemos comentado comunicación abierta y empática, pero antes me gustaría que nos parásemos un poquito pues eso, a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, porque al final la comunicación es bueno, es el pilar central, ¿no? A la hora de relacionarnos con otras personas. Y por supuesto, pues nos permite expresar sentimientos, nuestras necesidades personales, ¿no? Y también poner límites, bueno, imprescindible. Entonces, yo os quería compartir algunos estilos de comunicación que probablemente veáis que tienen relación, o por lo menos a mí me gusta hacerlo así, ¿no? El ponerles relación con los estilos parentales que hemos visto, para que tengáis la información y, como siempre, si os invita a reflexionar y a cuestionaros, maravilloso, ¿vale? El primero de los estilos de comunicación es el estilo acusador, ¿vale? El patrón comunicativo característico es el autoritario. O sea, que sería, si lo comparásemos con los estilos de crianza, pues sería con el estilo de crianza autoritario. Y la premisa sería, yo soy quien manda aquí, o lo que hemos visto anteriormente. Entonces, en este estilo de comunicación, lo que valoraría la persona adulta, pues esa obediencia que hemos dicho, ¿no? Anteriormente. Y lo que se ha encontrado es que las personas que son educadas bajo este estilo comunicativo tienden a evitar o a buscar confrontación de manera inconsciente, ¿vale? Es como una revelación a la autoridad, ¿vale? Que esto también es importante, ¿no? Porque en función de lo que ellas y ellos vivan en casa, ¿no? De lo que puedan experimentar, van a tener, o sea, van a relacionarse de manera determinada y diferente, ¿no? A otros roles de autoridad, pues en la escuela, en otros contextos, ¿vale? Luego, el estilo de comunicación aplacador, se ha detectado, bueno, que el estilo, o sea, o el patrón comunicativo, pues genera culpa y deuda, ¿no? Sería, pues vivo para hacerte feliz, ¿no? Y lo que genera este estilo de comunicación es que genera desigualdad en las relaciones, ¿vale? Y lo que se ha encontrado es que esas personas, pues, no tienen una autoestima muy,
muy fuerte y que tienen dificultades para establecer límites en las relaciones. Estaría un poco relacionado con el estilo sobreprotector, ¿vale? Luego, el calculador, el patrón comunicativo es racionalizador, ¿vale? O sea, como que le da mucha importancia, ¿no?, a esa parte mental, ¿no? Si pienso lo suficiente, pues evito el dolor. Lo que hacemos en este caso es que no se le da importancia o no se le da atención a esa parte emocional que os comentaba, ¿no?, y que es tan importante desde el enfoque de la autoridad empática. Y normalmente, desde este estilo de comunicación, lo que se evita es mostrar emociones por miedo. Entonces, la tendencia de las personas que han sido educadas desde este estilo, pues es a ser perfectas, a controlarlo todo, son muy autoexigentes, ¿vale? Y tienen miedo al fracaso. Y el estilo de crianza similar, yo diría que es el negligente, ¿vale? Entonces, bueno, para que podamos también ampliar un poco, o sea, lo estoy comparando para que podáis conectar ambas informaciones y las consecuencias, ¿no?, de cuán importante, ¿no?, es esta comunicación. Y por último, el estilo de comunicación distractor, que el patrón de comunicación es confuso y evitativo, o sea, no se es claro a la hora de expresarse, de poner las normas, los límites. Entonces, bueno, lo que se ha detectado es que, bueno, lo que se ha encontrado es que las personas que son educadas bajo este estilo tienen sensaciones de soledad y también suelen sentirse, bueno, pues más desorientados en la vida. Pero bueno, para que tengáis esta información, espero que os sea útil y que os resulte interesante. Y ahora sí, hablando de otro de las variables, y con esta sí que terminamos con el tema de variables, es la comunicación abierta y empática, ¿no? O sea, aquí, en lugar de daros un contenido teórico, lo que me apetecía es lanzaros preguntas, ¿no? ¿Cómo es la comunicación que tengo con mi hijo e hija? ¿Vale? ¿Considero que me escucha y me tiene en cuenta cuando conversamos? Y súper importante, yo lo hago, porque muchas veces bueno, o hablo desde mí, ¿no? O sea, muchas veces sí que en relaciones demandamos no esa atención, pero por lo que sea, pues estamos con el teléfono o lo que sea, ¿no? Pues poner la atención a que sea recíproco, ¿no?, lo que estamos pidiendo y dando. Y luego, por último, la última pregunta que os lanzo es cómo me gustaría que fuese mi comunicación con él y ella, ¿vale? Muy importante. O sea, con todo pues, lo que hayáis reflexionado o con lo que estéis viviendo ahora mismo, ¿qué os gustaría cambiar? Eso es en lo que a mí me gusta centrarme, ¿no? Y entonces, recopilando, ¿vale? Los límites son necesarios y saludables, y nosotras y nosotros como figuras adultas podemos acompañarlos desde la contención emocional, ¿vale? Por supuesto, les permiten a ser más autónomas y competentes y aprenden a tolerar la frustración, ¿vale? O sea que, a ver si, bueno, que nos cueste un poquito más, o sea, un poquito menos el decir que no y el poder estar ahí cuando se dé esa respuesta. Y luego la empatía, los beneficios, les permite identificar y entender sus emociones y les proporciona seguridad emocional. Y como os comentaba anteriormente, quería cerrar esta ponencia, ¿no?, hablando de crianza consciente, ¿no? Porque al final, si os dais cuenta, cuando estoy hablando de autoridad empática, le estoy dando mucha importancia pues eso, a que os paréis, a que identifiquéis qué necesita el niño o la niña, qué necesitas tú también, ¿vale? Porque al final eso es muy importante. Y la crianza consciente, de lo que se trata es, pues eso, de dirigir la atención consciente y más receptiva pues hacia esas experiencias o lo que esté ocurriendo en ese momento en casa, y poder identificar qué necesita mi hijo y, como os comentaba, qué decía yo, ¿vale? O sea, este tipo de crianza sí que, o sea, se ha detectado que mejora la efectividad a la hora de responder como padres y madres, ¿vale? Y luego también aporta claridad y flexibilidad ante las situaciones, ¿no? Porque
a lo que os invito es a intentar no juzgar esa conducta, ¿no? O sea, muchas veces ante una rabieta, pongo el ejemplo, obviamente es incómoda y es difícil de gestionar y puede ser pues que, no sé, en ocasiones sí que he escuchado, ¿no? Jolín, es que, bueno, se comporta así porque tal. No imitamos ese juicio de conducta, ¿no? O sea, intentar estar ahí en ese momento y poder hablarlo después y poder entender el por qué se está dando esa conducta en ese niño o esa niña. ¿Vale? Los beneficios, como os comentaba, es que mejora la eficacia en las intervenciones, o sea, a la hora de dar una respuesta, y también lo que vais a proporcionar es atender mejor a las necesidades de ese niño y esa niña. Y también establecer relaciones de más calidad, ¿vale? Porque, bueno, sí que, pues como os comentaba antes, ¿no? De pararnos, respirar y poder, en esas situaciones más complejas, pues poder gestionarlo desde otra manera, pero el niño y la niña va aprendiendo otras formas de respuesta, otras estrategias que a lo mejor en ese momento no le veis el beneficio, pero bueno, a largo plazo va a aprender otras formas de responder también. Y bueno, los pilares de esta crianza consciente son, por un lado, pues el ponerle conciencia a esas características únicas de nuestro hijo o hija y, por tanto, de esas necesidades exclusivas de ese niño o niña, ¿vale? Practicar la escucha activa y receptiva, ¿vale? El estar atenta, ¿no? Y también, pues en el momento de una conversación, pues ponerle mucha atención, ¿no? A eso a lo que estáis hablando, a cómo te lo está contando, bueno, a estar más presentes, ¿vale? Que muchas veces el ritmo de vida que tenemos es bastante agitado y nos cuesta estar, ¿no? Luego también el poder identificar nuestras emociones propias y también la de nuestros hijos e hijas, ¿vale? Porque de esta manera vamos a responder más adecuadamente a lo que necesitas tú como adulta o adulto y lo que necesita el niño o la niña en ese momento. Y así de esa manera podéis conciliar, por decirlo de alguna forma, pues las expectativas, las necesidades que tengáis en ese momento, ¿vale? Luego, evitar juzgar, que también os lo he comentado, y combatir la impulsividad para evitar, pues eso, irradiarla o contagiarla al niño o a la niña. Y antes de cerrar, a ver, este webinario, pues sí, le he puesto muchísima atención al niño o la niña, pero también quería cerrar invitándoos a poneros atención a vosotras y a vosotros también como padres y madres, porque no os olvidéis que también tenéis unas necesidades, que es importante que os cuidéis también y que os podáis dar espacios pues de actividades que os vengan bien, porque os van a permitir estar pues, de otra manera, ¿no? en vuestro contexto familiar. Y bueno, aquí os he dejado algunas referencias, son artículos que, bueno, tenéis el enlace por si quisierais leeros y indagar un poquito más. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Os he dejado aquí pues algunas formas para que podáis contactar conmigo a través de mail, también Facebook, Instagram, en la página de la sala de estar, que es donde imparto sesiones de terapia, no solo con adolescentes, sino también con adultos, y LinkedIn. Así que muchísimas gracias y cualquier preguntita estoy a vuestra disposición. Pues muy bien, Laura, gracias por todo lo que nos has enseñado esta tarde. Nos quedan ya pocos minutitos para terminar y para llegar a en fin, bueno, ya son casi las 7 de la tarde, pero podemos dar ahí unos minutitos más para que, bueno, aprovechéis este rato, los últimos minutos que nos quedan, para plantear vuestras dudas, consultas, vuestros casos, ¿no? O sea, tenemos aquí, aprovechar que está Laura con nosotros para plantear cada una de vuestras situaciones o, ya digo, dudas, inquietudes, lo que queráis, ¿eh? Es vuestro momento. Yo recuerdo los canales que tenéis para ello, el chat, donde ya he visto algunos comentarios, por cierto, el apartado de preguntas y respuestas, donde podéis empezar a plantear todas vuestras preguntas también, y si lo preferís, pues podéis darle al botón de levantar la mano y plantear la pregunta de propia voz, ¿eh? Os conectaríamos el micrófono y demás. Por ejemplo, Laura
simplemente en lo que se anima a alguien a plantear la primera pregunta, no sé si has visto un comentario de Miriam, por ejemplo, en el No. momento en el que estabas hablando de los límites, ¿no? Simplemente ya decía que le cuesta mucho mantener esos límites. Creo que se refería a los límites, creo que ha sido en ese momento, y si no, que me corrija, pero bueno, le cuesta mucho mantenerlos y a veces se los salta porque mantenerlos le hace sentirse muy dura. ¿No? Es un Claro, es lo, habitual, ¿no? es lo que comentaba, ¿no? Que muchas veces esa respuesta de frustración, pues es difícil sostenerla, pero esa es nuestra labor, ¿no? El poder estar ahí, ponerle palabras, también hablar cómo estás tú en ese momento, porque así también le estás enseñando a elaborar ese sentimiento. Y por supuesto, ser consistente, es decir, si es no, es no. Porque si no están aprendiendo que, o sea, no está siendo predecible esa norma y eso les genera inseguridad y eso a largo plazo pues tiene unas consecuencias. Entonces, bueno, te animo a que lo vayas trabajando con calma, ¿no? O sea, intentar ser cada vez más consistente y ver cómo puedes ir gestionando, ¿no? Esa parte emocional. Uh-huh. También empiezan a llegar algunos comentarios de agradecimiento. Por ejemplo, Paloma nos dice que le ha encantado la charla y que muchas gracias, Laura, así que por tu tiempo. A mí me ha gustado mucho el apartado en el que estabas hablando de los estilos de crianza, que eran 6, me parece más o menos, el Sí. autoritario y demás. Que por cierto, en el autoritario algunas frases me sonaban, ¿no? Te ha faltado decir aquella que seguro que muchos de los espectadores que estáis hoy aquí os sonará, aquello de que cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Sí. Y digo, bueno, padre, ¿y las madres dónde quedan? Y segundo, a mí no me gustan los huevos, con lo cual, ¿en qué quedará, en qué quedaría todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando hablabas de esos estilos, entiendo que son diferentes estilos donde en función del que cada padre o cada madre emplee, pues de alguna manera afectará creo entender, la personalidad que pueda tener el hijo, ¿no? Pero entiendo que no eran estilos ni malos ni buenos, sino diferentes, o los estabas utilizando como alternativa a la autoridad empática. A ver, los estilos de crianza son los que se han estudiado y los que se han detectado que están a nivel familiar, ¿vale? Obviamente, algunos, o sea, lo que os comentaba, ¿no? Cada uno de ellos tiene unas consecuencias en el desarrollo de esas niñas y esos niños y se pueden dar de manera diversa. O sea, no solamente ejerces un estilo de crianza, sino que lo puedes ir gestionando en función de la situación que se esté dando en casa, ¿no? No solamente se funciona de una forma determinada. La autoridad empática iría asociada al estilo de crianza, espera, que me he quedado en blanco con el nombre, ¿no? Pero al estilo de crianza de paternidad positiva, ¿vale? Uh-huh. O sea, sería como ese enfoque. Como os comentaba, el concepto de autoridad empática como tal no se está utilizando todavía mucho, pero sí que se está empezando a investigar y yo lo relacionaría con este, ¿no? Con el ponerle conciencia, con el escuchar, con el trabajar desde lo emocional. No sé si he contestado a tu respuesta, pero, y bueno, por supuesto, ni malos ni buenos, obviamente son los que son y existen y al final es lo que os decía, ¿no? Invitaros a daros cuenta y que os replanteéis desde dónde queréis ejercer ese rol de madre y padre, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, no son exactamente como dices, ¿no? Ni buenos ni malos, sino simplemente, bueno, Existen. diferentes formas. Hombre, quizás tal vez el autoritario se nos queda un poco arcaico, lejano, ¿no? Quizá. Sí que es verdad que yo creo que algunas de las inquietudes que he visto un poco por el chat y tal aquí es bueno, claro, es difícil, ¿no? El cómo uno mantiene esa autoridad, pero al mismo tiempo tratando de razonar, ¿no? O lo que sea, ¿no? Con tus hijos, sobre todo los más pequeños, para que luego no se convierta en el clásico chantaje emocional mediante el cual después ya te tiene pillado para, bueno, pues para pasarse por alto la autoridad, ¿no? Según qué circunstancia, ¿no? O sea, por ejemplo, me explico, ¿no? Pues algo así como, por ejemplo, si no te comes todo, luego no verás dibujos, ¿no? Entonces ahí hay una especie de chantaje, llamémosle emocional, ¿no? Pero claro, si continuamente estás utilizando ese sistema, el día que digas, oye, cómete los espaguetis, o sea, porque tal, pues probablemente no te pueda hacer caso. Pero no sé tú cómo ves esos,
en fin, esos supuestos, Laura, o qué nos aconsejarías al respecto? A ver, sí que evitaría ese condicional, ¿no? Si no te comes tal, no va a pasar tal. O sea, a mí me gustaría que te comieses lo que hay en el plato, ¿vale? Se puede negociar, pero es que, claro, el tema de la comida es un tema delicado, ¿no? Pero el que pueda ser coherente con esa norma, ¿no? Y poder también escuchar al hijo, porque si le pones un platazo de comida que no va a ser capaz, ¿me explico? O sea, que se juegue desde ver qué necesita ese niño o esa niña, ver qué norma le estás poniendo tú y, por supuesto, ser coherente. Si has dicho que eso se hace, se tiene que hacer explicando el para qué. Claro. Sí, ¿Vale? la cosa quizás no es abusar siempre del mismo sistema, sino ir variando. Exacto. Bueno, seguimos con más preguntas. En este caso de Fernanda, dice Laura, a veces hay diferencia de estilos entre la comunicación y estilos de crianza del padre y de la madre con el hijo o la hija. ¿Hay algún estudio sobre el doble mensaje que la pareja puede dar a sus hijos? Súper importante esta pregunta. De hecho, se me ha pasado comentarlo y te lo agradezco, Fernanda. Es súper importante que exista una alianza, no, pero sí que exista una coherencia entre tanto madre y padre, ¿vale? O sea, no pueden ver que cada persona, o sea, cada parte de esa autoridad va por diferentes caminos, porque eso va a generar alianzas entre la niña o el niño y la madre y el padre en según qué situaciones, como tú decías, Borja, ¿no? Jugar con ese chantaje que los niños y las niñas se quedan con el funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí o sea, mi punto de vista es que haya una cohesión entre entre las dos personas que que se formen ese núcleo familiar. Y que si se tiene que hablar algo, que se hable en la intimidad, ¿no? Que no se. Me refiero en cuanto a normas. Que se acuerde, o si hay un desacuerdo, que se pueda hablar fuera o delante de ese niño o esa niña para que vea que existe esa cohesión entre ambos. Porque si no, va a observar cuál está más predispuesto a y puede tirar por ahí. Pero al final que se trabaje como equipo, yo creo que es la clave. Bueno, pues Fernanda, esperamos que se te haya resuelto la duda. Bueno, más que la duda, casi más o menos era un comentario bastante acertado, ¿no? Sí, En ese sentido. Nos da las gracias, por cierto, Fernanda. Bueno, gracias a ti. vamos a ver si tenemos más preguntas por aquí, en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat. Yo creo que más o menos estamos respondiendo todo, o sea que eso significa, Laura, que ha quedado todo bastante claro esta tarde. Me alegro, me alegro. Si no, de todas formas, insisto, me podéis escribir por mail y voy a estar encantada de leeros y responderos, ¿vale? Que siempre me gusta generar debate y seguir compartiendo. O sea que por mí no hay ningún problema. Muy bien, pues nada, estoy dando así en los últimos segundos por si alguien se animara. Miriam, que intervino antes, también nos da las gracias Hola, Miriam. por el Gracias. trabajo y demás. Marta Rodríguez nos da las gracias. Ana Garrido, por cierto, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Nos da las gracias, Laura, a ti, a mí, que le ha parecido muy interesante. Gracias, Ana. También Vanessa, un saludo y un placer. Gracias. Gracias a todos por vuestros comentarios. Bueno, pues como ya no veo más preguntas, lo dejamos aquí. Gracias por tu tiempo, Laura. Hemos aprendido A mucho esta vosotros. tarde. Esperemos repetir más adelante y a los demás pues os emplazo a que hoy es nuestro primer webinario del curso, ahora en septiembre. Vamos a seguir haciendo más, habitualmente solemos hacer uno cada semana, habitualmente suele ser los miércoles o los jueves. Esta semana pues nos hemos adelantado aquí al martes, estamos en fin, cambiando y viendo, es posible que a lo mejor algún día cambiemos de horario, ¿no? También nos han llegado algunos comentarios, bueno, pues para que, en fin, para que cuadre más con las horas de salida de los niños y de las niñas y estas cosas, ¿no? Pero bueno, os invito a que estéis atentos a la web, a padresycolegios.com, para las próximas fechas y el calendario que tendremos ahí. Voy a leer otro comentario que nos llega aquí de Geraldine, que dice un saludo cariñoso para ambos, muy claro e interesante. Gracias, Geraldine, Muchas gracias. gracias por venir. Muy bien, pues cuidaros y hasta la próxima. Muchas gracias.